Buen día, República. Espero te encuentres bien ya en este día, 26 de diciembre del año 2023. Ya transcurrió la Navidad. Espero hayan pasado todos muy bien. Todos aquellos que pudieron pasarla bien y lamentablemente aquellos que no, que están en condiciones de salud, precaria, o de pronto aquellos que también están en una situación, digamos que bochornosa, indigna, de una privación de libertad injusta, proveniente de la rotura del Estado de Derecho y la seguridad jurídica, y me refiero concretamente a todos los que están presos o en prisión en Domingo Arena, por ejemplo, y en otros establecimientos vinculados a una Fiscalía de Lesa Humanidad que, ya dijimos en este programa, es ilegal, es inconstitucional, en definitiva, comporta para mí la naturaleza de un acto administrativo impropio, ante el cual el sistema político uruguayo no se hace cargo. Pero vamos a entrar hoy en otro tema, que tiene mucho que ver con un fenómeno global que se viene dando hace mucho tiempo y se lo puede encontrar en nuestro país de modo, digamos que ejemplar, si vos querés, o de modo muy sintomático, en la personalidad y en la gestión de Carolina Cose, como intendente en este momento, como intendente de la ciudad de Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay. Comenzamos así este programa que se llama ¿En dónde estamos?, que comienza con una pregunta, que es el programa que tiene como nombre esta pregunta, ¿en dónde estamos?, que es el programa de Libertas, la primer fundación liberal de nuestro país, la primer fundación liberal en pos de nuestra democracia, nuestra república, nuestro Estado de Derecho, nuestras garantías, nuestras libertades. www.libertas.uy, www.libertas.uy, ese es nuestro sitio oficial, esa es nuestra web. Estamos también en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, en donde estamos, saliendo precisamente ahora, en este mismo momento, por Facebook, así como también salimos, claro, por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Radionacional.com.uy por internet, esa es la web de Radio Nacional, y también tenés la aplicación, la 30, la podés bajar a tu celular, tu tablet, tu computadora, y ahí también tenés toda la programación de esta radio. Estamos en X, arroba en donde estamos, en nuestro Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, Mira en dónde estamos. En ese canal te podés suscribir, ¿eh? Es absolutamente gratis y colaborás, ayudás a difundir nuestras ideas, nuestras investigaciones periodísticas en pos de la libertad, de la democracia, de la república, del Estado de Derecho. Esta actividad de investigación periodística, de desarrollo de la investigación periodística, de la exposición de distintos temas, con nuestros columnistas, nuestros especialistas, todo eso lo encontrás en ese canal, en nuestro canal. Mirá en dónde estamos. Te repito, mirá en dónde estamos. Te suscribís, es absolutamente gratis, y colaborás con la difusión de las ideas de la República Democrática y de las libertades del Estado de Derecho. Les decía que hay un fenómeno muy particular que se da acá en Uruguay, pero que es un fenómeno global, que tiene que ver con las ideas del progresismo marxista, analizado en estos últimos tiempos por un autor francés de origen anarquista, pero que hace ya tiempo está muy dedicado a advertir severamente y advertir con puntualidad que todas las ideas de izquierda están concentradas hoy por hoy en este plan del progresismo globalista, de un progresismo que se llama también progresismo woke, y él considera que se trata de una nueva forma del totalitarismo marxista, que es marxista, evidentemente. Él habla de un totalitarismo transhumanista o antihumanista que pervierte severamente todo lo que conquistó Occidente y lo que significa Occidente como civilización.
Me refiero a Michel Onfray, que habla precisamente de este tema, coincidiendo con una playa de autores que vengo estudiando hace mucho tiempo, investigando, temas sobre los cuales estoy escribiendo, intentando formular todo eso orgánicamente en una serie de libros, Dios mediante, si así me lo permite, bueno, tener la salud suficiente y el tiempo como para poder producir al menos una trilogía que nos plantee que Occidente está en jaque, la civilización occidental está en jaque. Y tiene que ver con este progresismo marxista, que es un plan global, es un nuevo diseño de organización de la humanidad, está instalado en organismos internacionales como recetas, inclusive no obligatorias, pero muy, muy fuertemente incidentes o presionantes respecto a esos organismos internacionales, por supuesto que todos girando en torno a la Organización de las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial y así a las distintas organizaciones que hacen precisamente a la Organización de las Naciones Unidas. Todo esto está presionando junto a determinados grupos financieros de importancia a nivel global, que plantean un nuevo diseño del mundo, estratificando no solo la economía, sino la sociedad de masas, estratificar por distintos, digamos, escalones sociales o capas sociales, distintas características de las masas sociales estratificadas, es decir, ubicadas sin movilidad social en una determinada situación económica, social, cultural. Y para ello se requiere, evidentemente, una ideología del poder, que es una especie de ideología de diseño, es una ideología que tiene la capacidad de diseñar la vida de esa manera, y no por ello significa que sea buena o que tenga basamento científico. Y hablamos de eso, del progresismo marxista. Progresismo en el sentido de ideas que plantean la ilusoria sensación o percepción de que estamos en un mundo que progresa de acuerdo a esas ideas que son de profunda raigambre colectivista, colectivizadoras, transpersonalistas. De ahí el transpersonalismo, el transhumanismo del que habla Michel Onfray en su obra La teoría de la dictadura, el último libro, La teoría de la dictadura. Él plantea que seguramente ya hemos ingresado a una especie de dictadura global que rompió con los principios humanistas provenientes del Renacimiento, esos principios humanistas que van a ser la base, si vos querés, la base cultural y la base del pensamiento occidental para derivar en algo que es característica propia de Occidente y que eso lo va a analizar de modo único. Seguro que es el autor que plantea la piedra angular del análisis correcto de las características de Occidente, inclusive a modo de un punto de inflexión, colocándose a la vanguardia de los estudios y los análisis de las características que Occidente tiene como civilización. Y me refiero a Max Weber, cuando publica en el año 1901 su libro, bueno, consular, su obra mayor. Después vendrán varias obras, pero son póstumas, todas también de altísima categoría, digamos, intelectual, académica, científica. Pero con esta obra él marca un punto de inflexión en las ciencias sociales, en los estudios de las ciencias políticas, de la sociología, de la economía y del derecho, de las ciencias jurídicas. Inclusive dentro de las ciencias jurídicas, la teoría del Estado, la teoría del gobierno, con ese libro que se intitula La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y en esta obra plantea, esta vez lo voy a decir de modo sencillo y concreto, que Occidente tiene una característica determinante, única, fundamental, es decir, que lo fundamenta, que lo funda como tal, es, repito, única en la historia de la humanidad conocida, de las civilizaciones conocidas, es una característica muy propia, por lo tanto,
que lo define como tal. ¿Y cuál es? La racionalidad. Es la civilización de la razón, de la racionalidad, del método científico y de la filosofía analítica o las filosofías de la ciencia. Por lo tanto, Occidente, desde los siglos XVIII, XIX en adelante, ya desde el siglo XVI, con aquel floreciente humanismo, el apogeo del Renacimiento, desde el siglo XVI a los inicios del siglo XX, según analiza Max Weber, se da un proceso clarísimo, único, determinante, que es la racionalidad de esta civilización. Es la civilización del razonamiento, es la civilización de la razón, de la ciencia, de la metodología, de la investigación, de la clasificación del conocimiento, del despliegue, inclusive, de las potencialidades de la capacidad de la razón que tiene nuestro pensamiento. Contra todo ello combate una idea colectivista, transpersonalista, que de algún modo es la racionalización del tribalismo, que racionaliza el espíritu de tribu o de grupo o de colectividad. Y eso es el marxismo. El marxismo proveniente de la universidad, proveniente de las casas universitarias de Occidente, es decir, es una ideología, digamos, proahijada de la razón, del racionalismo, del enciclopedismo, es decir, de la metodología científica, del estudio, de la investigación, pero es la racionalización de lo tribal, de lo colectivo. No es la razón volcada al estudio de la ciencia y la razón volcada precisamente a la racionalidad de la vida humana, sino que es la razón usada para implementar un régimen o un modelo de vida que nos colectivice, que nos organice como un todo, que trascienda a los individuos, a las personas, y que constituya, digamos que, la ética de la sociedad, la ética de lo social, la ética del ser social, como un ser igualitario, sin lucha de clases, un ser social que permita la emancipación o la liberación de las clases trabajadoras, obreras, proletarias e inclusive, atravesando a Gramsci, también de todas las clases minoritarias, vulnerables, subyugadas por el capitalismo burgués. Eso plantea el marxismo. Y esta idea marxista, incambiada a la fecha, predomina en este progresismo de economía de planificación, de diseño, que está planteada directamente por China. Está planteada por China. Pueden esto cotejarlo, confirmarlo en documentales muy serias, donde plantean que este nuevo modelo mundial, este diseño mundial de la economía, pero además de los valores de conducta, de la percepción de la realidad humana, de la concepción de la organización social, del poder, está, digamos que a cuento de lo que China necesita como un diseño mundial para emprender con su hegemonía, dado que China precisamente es un país que proviene de una muy extensa tradición imperial, atravesando distintas etapas culturales, atravesando momentos de la historia en los cuales hay que reconocerles la innovación, el descubrimiento, la tecnología. Es una civilización en sí misma, China, es una civilización con características propias, pero tomada, ya hace mucho tiempo, tomada por las ideas marxistas, tomadas por esa revolución cultural que va a provocar un cambio tremendo en la China continental a partir del Partido Comunista Chino. Esa China comunista, marxista, que hoy está sustentada por Xi Jinping, quien se considera marxista y leninista, él se considera marxista, leninista, maoísta, pero de Mao ya tiene poco, dice él, comulga más con las ideas de Deng Xiaoping, es decir, de los que le siguieron a Mao, y que plantearon una economía de diseño desarrollando un capitalismo de Estado. Eso es lo que está sucediendo en China. Y ese capitalismo de Estado, que toma, por ejemplo, los energéticos, que toma para sí la voluntad de producir
los energéticos, de crear infraestructura y así también de industrializar los distintos bienes que hacen al consumo y los bienes que hacen también a la producción, es decir, bienes de producción. Todas las cadenas económicas del capitalismo las asume el sistema del Partido Comunista Chino. ¿Para qué? Para capitalizar, digamos que todo el contexto o el cuerpo político que tiene el Partido Comunista Chino en China y así privilegiar a determinadas clases que están instaladas en las grandes ciudades de China. Las clases medias que han adquirido un alto nivel de vida, clases medias, medias altas, privilegiadas, occidentalizadas incluso, porque han estudiado en Europa, en Estados Unidos, son clases que manejan dos, tres idiomas, bilingües, trilingües, evidentemente el inglés, también el español. Las principales lenguas occidentales son manejadas por una gran cantidad de chinos expertos en temas científicos, empresariales, son las clases medias de los profesionales universitarios, mujeres y hombres, por supuesto, que están instalados en ese régimen del Partido Comunista Chino. Todo eso está provocando la necesidad de un plan global, de un plan de diseño, el cual China no necesariamente se adhiere, no necesariamente se adhiere. Vamos a ir a una pausa, Ramón, si te parece, y a partir de este contexto, quizá para algunos complejos, para otros no, este es el contexto que está viviendo el mundo, los fenómenos del progresismo marxista, los fenómenos de esta ideología de diseño que está globalizada, se ve representada de modo arquetípico, si vos querés, o de modo paradigmático, por personalidades que integran el Frente Amplio directamente por el Frente Amplio, por el Frente Amplio y el PIT-CNT. Y una figura que representa esto, es decir, un personaje político que representa esto, digamos que de modo icónico, es Carolina Cose. Y tiene que ver con el totalitarismo marxista de este marxismo cultural instalado a nivel global. Y te voy a explicar por qué. Tiene características muy propias y esas características propias se dan en su personalidad, pero se dan en la gestión, en su gestión de gobierno, en este caso en la Intendencia Municipal de Montevideo, y a su vez en su integración a organismos internacionales y en su calidad de presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe contra la violencia, la discriminación y la xenofobia. Quédate ahí, hacemos una pausa y te voy a explicar cómo Carolina Cose representa eso. Es un ícono de este progresismo marxista, que es una ideología totalitaria que pretende abolir la verdad histórica, empobrecer la lengua, censurar el pensamiento, negar la naturaleza, negar la razón, evidentemente, y a su vez internacionalizar estas estrategias. Esto quiere decir integrarse a una red de conexiones, a una red internacional de conexiones estratégicas que sustenten este tipo de poder político. Por supuesto que Orsi también lo hace, pero es menos icónico, es menos arquetípico que Carolina Cose. Quédate ahí, ya venimos.